comunica siempre con la capa inmediatamente inferior, o sea, la capa de aplicación envía esos datos o mensajes. ¿A quién envía? A la capa de transporte. O sea que en la capa de transporte llegará todo lo que viene de la capa de aplicación. Aquí estaría hteno, que es de esta cabecera, y aquí estaría la data. Ya sabemos que esta data será las peticiones que hagan los usuarios. Acordaránse que siempre la comunicación se hace desde el lado del cliente hacia el servidor. Nunca se hace del servidor al cliente, ¿sí? El servidor solamente está esperando que el cliente le solicite la información. Ya. Una vez que le solicita, obviamente es entregada la información. Entonces, la unidad lógica de información que se acaba de crear en la capa de aplicación es entregada a la capa de transporte. ¿Qué hace la capa de transporte del cliente? Recibe esa data y le añade ahora una cabecera de la capa correspondiente. En este caso, una cabecera de la capa de transporte. Le vamos a poner aquí. No sé qué será. Le vamos a poner HC ya. Aquí ya quedó claro, ¿no? En la capa de aplicación, ¿qué protocolo estamos usando? HTTP. En la capa de transporte hay 3 protocolos. Ya vamos a entrar a analizar en detalle más adelante. De hecho, la subsiguiente clase es de esa partecita. Hay 3 protocolos de la capa de transporte. Hasta hace 6 años atrás habían solamente 2. Ahora ya ustedes llegaron justo cuando hay 3. Entonces hay que analizar los 3 protocolos. Protocolo número 1, TCP. Protocolo número 2, UDP. Y protocolo número 3, QUIC. Esos son los 3 protocolos de la capa de transporte que en la actualidad se utiliza. ¿Ya? Durante más de 35 años se vino manejando siempre TCP o UDP. Pero en los últimos años ya se incorporó el protocolo QUIC. De hecho, para no dejar en el aire, los que ya saben, el protocolo QUIC es una unión de las ventajas que tiene el protocolo TCP más las ventajas del protocolo UDP. ¿Sí? Por separado tienen sus ventajas. TCP tiene sus ventajas y UDP tiene sus ventajas. ¿Qué significa TCP? Protocolo de control de transmisión. Acordaránse de eso. ¿Y qué significa UDP? Protocolo de datagramas de usuario. ¿Ya? ¿Y qué significa QUIC? ¿Quién se acuerda qué significa QUIC? Jessica, viéndome a los ojos. ¿Qué significaba QUIC? Alexandra, QUIC. ¿Dónde está la Fernanda? Escondida de la Fernanda. Ya la encontré. Sandra, Sandra ya. Puse primerita para que también. ¿Qué significa QUIC? Verán que una evaluación puede ser... y les tengo una buena noticia y una mala noticia. La mala es que no vamos a hacer una prueba y una lección en cada... No vamos a hacer una prueba y una lección en cada medio ciclo, o sea, en medio ciclo y fin de ciclo. Ahora vamos a evaluar por unidades. O sea que ustedes tienen 4 lecciones y 4 pruebas. Fue la noticia que dio ayer el coordinador y todo el mundo le saltó, pero ya, toca hacer. O sea que terminamos esta unidad y hacemos una lección y una prueba. ¿Y la buena? Ya. La buena es que van a estudiar más. Ya, sigamos. Ya vamos ahí. Listo. Lo que pasa es que dice que es un parámetro ahora para la acreditación internacional. O sea, que la evaluación no sea por parciales o por ciclos, sino sea por unidades. O sea, si ustedes tienen una materia que haya 6 unidades, van a tener 6 lecciones y 6 pruebas. De ley. ¿Sí? Entonces, ahí sí ya... O sea, por un lado, yo la veo mejor, porque la unidad, hasta cuando hacíamos evaluaciones por parciales, la prueba era del parcial, y la lección era de toda la teoría del parcial. Ahora vamos a hacer más pequeño, ¿no? Una prueba de la unidad. Entonces, en este caso creo que tenemos 6 clases y haríamos una prueba. Y en la otra unidad creo que habían 5 clases y habríamos otra prueba. Y el promedio de las 2 obviamente daría la nota, más los deberes de las otras cosas que ya saben. Ya, entonces bueno, sigamos. Entonces, ¿qué significaba QUIC, Fernanda? Verás que ya estamos en participación en clase. Carita triste, carita feliz. Ayer en redes 2, toditos carita triste. Por la sonrisa. ¿Qué significa QUIC? Alexandra.
No me acuerdo, ¿Ves? la verdad. Significa conexiones de internet de UDP rápidas, eso significa. Quick UDP Internet Connection. Conexiones a internet con UDP rápida sería la traducción de eso. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque puede ser que les tome algún rato una lección o un crucigrama de los términos de la materia. Entonces irán a repasar los crucigramas del comercio, lo que ustedes quieran ahí, iránse a prepararse en resolución de crucigramas. Ya. Entonces acordaránse 3 protocolos, ¿no? En la capa de aplicación, ¿cuántos protocolos hay? Ya vamos a analizar. Nosotros vamos a analizar creo que unos 8 o 9 protocolos. Pero hay muchísimos más, ¿no? Los más comunes vamos a analizar. Además que acuérdense que en redes, nosotros en la capa de aplicación vamos a dar una revisión general. No vamos a profundizar, porque ahí ya se hace la programación. En la capa de aplicación uno programa realmente. Ese no es nuestro trabajo. Para eso están los compañeros de software o los de TI que se encargarán de hacer la aplicación como tal. Nosotros tenemos que entregar la red funcional hasta la capa de transporte. Y al departamento de desarrollo de software le dicen, hasta la capa de transporte, vea compañero, de ese gusto. Así es que si usted tiene un problema, no es ni de la capa de transporte, ni de la capa de internet, ni de la capa de acceso a la red. Y además, como yo soy ingeniero en telecomunicaciones, tampoco hay problema en la capa física. O sea que ustedes se encargan de la capa física hasta la capa de transporte. Y el desarrollador se encargará de la capa de aplicación, ahí él se da gusto trabajando con la programación. Ya, no es estrictamente necesario, no puede ser que alguien luego se gradúe y diga, no, saben que la verdad no ha sido mi telecomunicaciones, no ha sido mi fuerte, sino la programación. Se dedican a la programación, o sea, ya depende de cada uno. Ya, entonces, avancemos. A nivel de la capa de transporte, esta aplicación que estamos utilizando se encapsula en TCP, o sea que, vamos a ponerle por acá, ¿no? Este HT que hemos dicho es la cabecera de HTTP. Este HC que hemos dicho, esto sería TCP, porque así funciona. Todas las páginas web, ¿sí? Todas las páginas web. Y cualquier dato que se transporte por HTTP se encapsula en TCP. ¿Está claro? O sea que si YouTube usa HTTP a nivel de la capa de aplicación, ¿qué estará usando a nivel de la capa de transporte? Ya saben, ya ni siquiera me tienen que responder. Así funciona. ¿Ya? Y de hecho así pasa, ¿no? Prime, el canal de Disney, lo que ustedes quieran. Todos esos servicios de video bajo demanda utilizan a nivel de la capa de transporte TCP. Y la mayoría utilizan, por no decir todos, a nivel de la capa de aplicación HTTP. HTTP seguro en algunos casos. Pero en la mayoría, HTTP. ¿Sí está claro? ¿Por qué no, por qué no utilizan HTTPS? Porque tendrían que desencriptar la data de cada paquete que viene el video. ¿Y eso qué haría? Latencia. Claro. O sea, si no tienes un buen dispositivo de recepción, vas a empezar a notar que la película se queda flashada un rato, ¿no? Claro. Eso es lo que realmente pasaría. Ya, pero bueno. Eso ya hemos de ir analizando más adelante. Listo. Entonces acordaránse de eso. Entonces, a nivel de la capa de transporte, ¿cuántos headers existe? El PDU. Acordaránse que este PDU, ¿cómo se llama? Segmento. ¿Cuántos headers tiene el segmento? Tiene un header de la capa de transporte y además tiene un header de la capa de aplicación. ¿Ya? Pero, aquí es algo también importante, la capa de transporte no tiene forma de entender la cabecera de la capa de aplicación. ¿Está claro? O sea, él ve algo ahí, pero no entiende. Entonces, exactamente, como dice Luis, solamente se encarga de llevar. Él ve una maleta que está media rara, pero va a llevar. Cuidado, está ahí algo blanco. Tendrán cuidado ahí en la maleta en los aeropuertos. Ya, entonces, pero realmente ya sabemos que no todo lo que lleva la capa de transporte son datos. ¿Por qué? ¿Qué va llevando la capa de transporte? También va llevando una cabecera del protocolo de la capa de aplicación, que la capa de transporte no entiende. Entonces, como no entiende, para la capa de transporte todo lo que viene de arriba se convierte en datos. El payload. Todo lo que vino de la capa de aplicación se convierte en payload, datos. Datos, data, como lo quieran llamar. ¿Ya? O payload, como lo quieran llamar, no hay ningún problema. Pero ustedes ya saben, ahí dentro de los datos del segmento, no todo es datos. Una partecita es la
cabecera del protocolo de la capa de aplicación. ¿Está claro? Pero como la capa de transporte no puede entender, ¿qué entiende la capa de transporte? Los protocolos de la capa de transporte, valga la redundancia. ¿Qué entiende? Cabecera TCP, cabecera UDP o cabecera QUIC. Eso es lo que realmente entiende. ¿Está claro? Listo. Sigamos. El viaje aún no ha terminado. Y de hecho estamos analizando el 50%. Porque de la capa de transporte, ¿a dónde debe bajar la información? A la capa de internet. Entonces, igualito no. Todo lo que viene de la capa de transporte ahora se convierte en los datos de la capa de internet. O sea, lo que viene de la capa superior ahora son datos, ¿no? Todos son datos. Vamos a ponerle por acá. Pero ya sabemos que en esos datos, ¿qué nomás viene? Exactamente, viene una cabecera del protocolo de la capa de transporte, el que sea. En este caso, ¿cuál es? HTTP. Viene una cabecera de la capa de aplicación que le hemos llamado HT. Y ahí viene la data recién, ¿no? Eso es lo que realmente viene de la capa superior. ¿Qué hace la capa de internet? A esos datos le pone una cabecera. Ya está. Que aquí él dice, a ver, este PDU que viene aquí, le voy a poner una cabecera, la vamos a llamar HI. Entonces, vamos a ponerle por acá este HI. La capa de internet HI. Entonces, a nivel de internet hay dos protocolos que son los que se utilizan el 100% de las veces. IP versión 4 o IP versión 6. ¿Ya? Capa de internet. IP versión 4, IP versión 6. Esos son los protocolos. O sea, este HI puede ser la cabecera de IP versión 4 o la cabecera de IP versión 6. Nada más. No hay otra cabecera que realmente va ahí, ¿no es cierto? Porque si ustedes recuerdan, los que ya saben, ICMP, ¿en qué se encapsula? En IP. Cuando envío OSPF, ¿en qué se encapsula? En IP. O sea, finalmente son los protocolos que manejamos en esa capa. ¿Ya? Ya que habíamos dicho algo, ¿no? Y de una vez vamos a comentar eso. Ya, de una vez. Dijimos que la unidad lógica de información de la capa de internet tenía dos nombres. Número 1, datagrama. Número 2, paquete. Entonces, la pregunta de cajón sería, pero ¿cuándo se llama paquete y cuándo se llama datagrama? ¿Eso de qué depende? La teoría dice que depende del tipo de servicio que esté dando la capa de transporte. ¿Sí? Entonces, conclusión, en la capa de transporte hay dos tipos de servicio, de manera general. Servicios, no protocolos, servicios. Servicio número 1, orientado a conexión. ¿Qué significa eso? Yo antes de enviar información establezco la conexión. Por eso es que TCP hace el three-way handshake y ese tipo de cosas. ¿Sí? No. Las cosas no se olviden. Entonces hay dos servicios en la capa de transporte. Orientado a la conexión y obviamente el otro servicio, ¿cuál será? No orientado a la conexión. ¿Sí? El servicio orientado a la conexión es: Fernanda, vamos a conversar. Por favor, tómeme atención. ¿Estamos de acuerdo? Y la Fernanda dice sí. Entonces nos pusimos de acuerdo antes de comenzar a conversar. Le voy a preguntar en 3, 2, 1. Nos pusimos de acuerdo. ¿Está claro? Orientado a la conexión. Servicio no orientado a la conexión. Johan, ¿cuánto es 5 más 5? Ni siquiera le dije, le voy a preguntar. Simplemente envié datos. O sea, establecí la comunicación. Si Johan estuvo ocupado, estaba en el teléfono o simplemente no me quiso conversar, no se establece no me quiso responder, no se establece la comunicación. Ese es el problema de UDP. Pero en cambio UDP es más rápido, ¿no? Como no estoy consultando si el otro lado quiere conversar, sino por si acaso te sirva, ya te cuento. Entonces, por eso es que UDP es mucho más rápido. ¿Está claro? Entonces, ahora sí, como decía Johan, ¿qué protocolo implementa el servicio orientado a conexión? TCP. ¿Y qué protocolo implementa el servicio no orientado a conexión? UDP. ¿Ya? Entonces, a nivel de la capa de internet, si estoy utilizando el servicio orientado a conexión, la unidad lógica de información se llama paquete. Y si estoy utilizando el servicio no orientado a conexión, la unidad lógica de información se llama datagrama. Pero no cambia nada, es absolutamente lo mismo. No es que la cabecera tiene más campos o nada de eso. Ya vamos a analizar más adelante que cada una de las cabeceras tienen
unos campos que se utilizan ahí para tener información del protocolo. ¿Está claro? Dime. ¿Y cuando pasamos con Quick? Ya, cuando, buena la pregunta. Cuando es Quick, ¿qué será? ¿Datagrama o será paquete? Si es Quick. Datagrama. ¿Por qué? Porque Quick se transporta en UDP. Acuérdate, ya vamos a ver eso. Quick se transporta en UDP. ¿Ya? Pues al transportarse en UDP, ¿qué es? Datagrama. Claro. ¿Está claro? ¿Preguntas hasta ahí? Ya vamos a hacer un ejercicio, tranquilos. Ahí nos ponemos a pensar un ratito. Ya vamos a hacer un ejercicio. ¿Ya? Y finalmente, toda la información que viene de la capa de internet, ¿a dónde llega? A la capa de acceso a la red. Todo lo que viene de la parte de la capa superiores son datos, ¿no? O sea que todo esto de aquí, vamos a ponerle ahí un poquito más grande, será la data. A nivel de la capa de... Y aquí pasa exactamente lo mismo que dijimos que pasaba en la capa de transporte, ¿no? La capa de internet solamente puede manejar, procesar, gestionar y entender la información que viene en la cabecera propia del protocolo de la capa de internet. En este caso, la información de IP versión 4 o la información de IP versión 6, nada más. Él va a ver ahí una cabecera de TCP, pero va a decir eso, ¿qué también será? No entiendo. ¿Por qué no entiendo? Porque ese protocolo no es de la capa de internet. ¿De dónde es? De la capa de transporte. Y luego también ahí veo algo medio raro. No sé qué será. Nosotros sabemos que es la información de control del protocolo HTTP. Pero para la capa de internet, ahí adentro no hay cabeceras, sino todo es datos, ¿no? O sea, lo que realmente ve es esto. Ven, lo que está acá adentro son los datos. Eso es lo que viene aquí, la data. ¿Ya? Pero nosotros ya sabemos que no todo es data. ¿Cuál es el tamaño de la data? Ahí adentro. Digamos que les pregunto, les pongo esa gráfica y les digo, indique la expresión matemática que represente el tamaño de la data. Facilito, ¿no? Digamos que esto vale n, todo esto vale n. Y cada una de las cabeceras valen, no sé, x1, x2, x3 y así sustantivamente. Entonces esa data será n menos x1 más x2, ¿no? Claro, ¿sí no? Ah, no, n aquí. N, Pepito, como lo quieran llamar. Una variable. Entonces, eso sería el tamaño de la data, ¿no? Si todo lo que viene ahí como data es n, ya sabemos que dentro de lo que está la data a nivel de la capa de internet, todo esto de aquí no es solamente data. ¿Qué es? Data y la información que viene de las cabeceras de las capas superiores. Entonces, si la cabecera de la capa de transporte tiene un tamaño de x2 y la cabecera de la capa de aplicación tiene un tamaño de x1, ¿cuál es el tamaño real de la data a nivel de la capa de internet? N menos x más x1 más x2, ¿no es cierto? Está clarísimo ahí. ¿Sí está claro? ¿Todo? Ya, listo. No se me perderán ahí. Entonces, si les pregunto algo así, yo les debo decir no. Si el tamaño de la información de la capa de aplicación es, no sé, A y el otro tamaño es B y así. Desarrolle la expresión matemática, ustedes ya saben. Ya. Entonces pasa exactamente lo mismo aquí. Pero, aquí es algo interesante. En la capa de acceso a la red del modelo TCP/IP o en la capa de enlace de datos del modelo OSI, ahora esta capa es la única que no tiene dos partes del PDU, sino tiene tres. Entonces aquí hay una cabecera, le vamos a llamar HF, cabecera del frame, ¿ya? Y al final de la información hay un campo que se llama FCS o trailer. La traducción de trailer es cola, ¿no? También es una cola. Tiene una cabecera, tiene una data y tiene una cola. Esa es la. Y aquí vendría toda la data, ¿no? Que viene de la capa superior, acordaránse de eso. Y ya saben que en esa data habrá cabecera de la capa de transporte, perdón, cabecera de la capa de internet, cabecera de la capa de transporte y cabecera de la capa de aplicación. Y luego viene la data del usuario. ¿Ya? Entonces así funciona.
A nivel de la capa de enlace de datos, la buena noticia es que al día de hoy hay dos protocolos que se utilizan, solamente dos protocolos. Nosotros vamos a usar de esos dos protocolos uno solo, que es el protocolo Ethernet. Nada más. Es el protocolo que vamos a usar a nivel de la capa de acceso a la red o a nivel de la capa de enlace de datos. Antes había una playa de protocolos. Había, para que conozcan nada más, ¿no? Había PPP, había PPTP, había HDLC, había X25, había Friend Relay, había ATM. Entonces era un conjunto de protocolos que había a nivel de la capa de enlace de datos o a nivel de la capa de acceso a la red, y había Ethernet. Finalmente Ethernet se comió a todos los demás. Y ahora lo que tenemos es solamente eso. Todo el resto de tecnologías desaparecieron. Fundamentalmente desaparecieron porque las tasas de transmisión se quedaron cortas realmente. ¿Ya? ATM llegó a 550 megabits por segundo. Hasta ahí llegó ATM. O sea, si yo necesitaba un enlace de más de 550 megabits, ya no había cómo hacerlo con ATM. Sí, eso fue la máxima tasa de transmisión que se logró en ATM. Ethernet, ya les había dicho, creo, Ethernet al día de hoy permite transmitir 800 gigabits por segundo. Sí, esa es la tasa de transmisión actual de Ethernet. 800 gigabits por segundo. Imagínense en esta tasa de transmisión. ¿Sí? Y de hecho ya el próximo año, de la información que hay, el próximo año ya tendríamos tasas de transmisión de terabits. Ya no de gigabits, sino de terabits. ¿Ya? Listo. Entonces, de una vez, ¿no? Esto es 14 bytes, y ya hemos de ver luego por qué son 14 bytes, de dónde son esos 14 bytes, y esto es 4 bytes. La cabecera de la trama, o la cabecera del protocolo Ethernet es de 14 bytes, y la cabecera o más bien el FCS es de 4 bytes. O sea que si toda esta data vale n, ¿cuál es el tamaño del PDU a nivel de la capa de acceso a la red? Sería n más 18. Claro, ahí está. El tamaño sería el tamaño de lo que viene anteriormente más 18. ¿Sí? Los 18, ¿de dónde sale? De estos 14 más de estos 4. Ya. Ahora, de una vez. ¿Para qué sirve este FCS? Ya, este FCS es un mecanismo de verificación de errores del PDU a nivel de la capa de enlace de datos o a nivel de la capa de acceso a la red, como lo quieran ver, no hay problema. Pues, ¿qué es lo que hace? Yo transmito, finalmente esto se convierte en, y ahora sí, ¿no es cierto? Esto iría a la capa física, se convertiría en una secuencia de ceros y unos. Ahí estaría. 10, 10, 1, 1 al lado. Lo que ustedes quieran. Eso va al cable, por señal eléctrica, va a la fibra óptica por pulsos de luz, o se va a la comunicación inalámbrica a través de una radiofrecuencia, se va al otro lado. ¿Ya? Entonces llega al otro lado, de alguna manera llega al otro lado. ¿Qué les llega? Esa secuencia de bits. ¿Ya? Esa secuencia de bits tiene que transformarse nuevamente en esto, ¿no? O sea que a este lado va a tener nuevamente, una vez que les llegó esta secuencia de bits, recordarán, esa secuencia de bits viajó por el medio, cobre, fibra, inalámbrico. Si es cobre, acuérdense que la distancia máxima es 100 metros. En cobre la distancia máxima es 100 metros. Si es fibra, yo puedo tener varios kilómetros, varias decenas de kilómetros. De hecho, hay fibras que han llegado a transmitir hasta 100 kilómetros sin ningún mecanismo de regeneración de la señal. O sea, ustedes lanzan un cable de 100 kilómetros y se va la información ahí sin ningún problema. En los radioenlaces igual son varios kilómetros, ¿no? Cuando yo conecto comunicación a través de radiofrecuencia, ya. Entonces, pero bueno, finalmente llega al servidor. E igual llega aquí la secuencia. ¿A dónde llega? A la tarjeta de red. ¿Sí? La tarjeta de red, o la Network Interface Card, la NIC,
La NIC tendrá una interfaz inalámbrica, como es en el caso de nuestras computadoras o de los teléfonos. Esto tiene una tarjeta de red, ¿no? Esto tiene una tarjeta inalámbrica. Es por eso que cuando ustedes llegan a la casa, se conecta al Wi-Fi, sin ningún problema. Salen de la casa y se conecta a la red 3G, 4G o 5G, es que hay en algún lado, ¿ya? Entonces, ahí está la tarjeta de red. Y de hecho, si hubiera, bueno, claro que por el tamaño no hay cómodo. Imagínense tener un puesto de Ethernet aquí. Medio teléfono solamente para el puerto de Ethernet. Pero si hubiera cómo, ahí se podría poner un cable, así como los cables que se conectan en los computadores o en las laptops. Esta tarjeta de red trabaja tanto en la capa de enlace de datos como en la capa física. ¿Sí? La tarjeta de red es el dispositivo que trabaja en las dos capas. Cuando le llega la información, él construye toda la trama, y esa trama que le está llegando de las capas superiores las transforma a bits, y esos bits obviamente por el medio físico envía al otro lado. La tarjeta del servidor hace el proceso contrario, recibe esa cadena de bits. Bueno, en la vida real ya saben que no es que son bits, recibe los voltajes si es un cobre, recibe la señal óptica si es una tarjeta de fibra óptica, o interpreta la radiofrecuencia, lo hace a través de modulación, si es que es el tema de la tarjeta inalámbrica. Pero ya para poder enviar la información, porque acuérdense que para que éste responda, la información debe llegar nuevamente hasta la capa de aplicación. Entonces, nuevamente aquí, esto sería la capa de acceso a la red. La capa de acceso a la red le tiene que pasar la información a la capa de Internet. La de Internet le tiene que pasar la información a la capa de transporte, y la de transporte tiene que pasar la información a la capa de aplicación. ¿Ya? El proceso de la capa de aplicación hacia la capa de acceso a la red se llama encapsulación. Y el proceso desde la capa de acceso a la red hasta la capa de aplicación se llama desencapsulación. Acordaránse de eso. ¿Cuándo es encapsulación? Cuando de la capa de aplicación bajo hasta la capa de acceso a la red. ¿Ya? Eso se llama encapsulación. ¿Y cuándo es desencapsulación? Cuando de la capa de acceso a la red subo a la capa de aplicación. ¿Está claro? Ya. Esto debe quedar clarísimo, porque si no, cuando luego avanzamos con la teoría, nos perdemos, nos olvidamos de las cosas. ¿Sí? Entonces no hay que olvidarse, porque además esto en la siguiente materia es pan de todos los días. Y ya no me voy a poner a explicar en la otra asignatura, acordaránse que en las capas eso ya se asume que ya saben. ¿Ya? Pero estadísticamente yo ya he comprobado que el gran fracaso de los estudiantes de redes 2 es porque se olvidaron esto. Se olvidaron. Y se olvidaron de me olvidé de sumar la cabecera TCP. Pero es una cabecera chiquita, claro, pero multiplique por 1.000.000 de segmentos. Y hace tamaño en bytes. De una vez. 20 bytes esto, ¿no? Ya vamos a ver. 20 bytes lleva TCP. Ya vamos a poner ahí la tablita de los tamaños. Pero solamente 20 bytes, claro, pero multiplique por el 1.000.000 de segmentos, ya no son 20 bytes, son 20 millones. Y obviamente el resultado salía 14.5 y le sale 1.40. No hay por dónde. Ayude. ¿Qué les ayuda? Claro. El procedimiento, ¿qué procedimiento? Si ya van a ver que son sumas, multiplicaciones y divisiones, y con calculadora. Y de hecho lo vamos a hacer más interesante, con Excel. Vamos a regresar al Excel. O a MATLAB si quieren, o Python, como ustedes quieran. O pueden ser un amigo. Tengo un problema yo. Y si quieren, o si quieren hacemos en grupo. Amigos, Fernanda. Amigos, simplemente amigos, nada más. Bien, bien está. Bien, Fernanda, esa es. Vamos, entonces, sigamos. ¿Está claro? Llega la secuencia de bits y ahora él tiene que hacer un proceso de entramado, es como se llama, ¿no? La capa de acceso a la red o enlace de datos hace el tema del entramado. El entramado hace dos funciones. La información la transforma a bits y la bits la transforma a la trama o a la información que llega acá. Entonces, aquí nuevamente pone la cabecera de la trama Ethernet. Ya sabemos que a nivel de esta capa vamos a usar siempre Ethernet. Así es que no estarán preguntando, ¿y qué protocolo estamos usando a nivel de la capa de enlace de datos? Ya saben, Ethernet. ¿Sí?
Los otros están ahí, eso es la historia. Antes era chévere, imagínense en esta materia hace 15 años atrás. Todavía habían esa... Y ahí se había que preguntar al ingeniero, ¿y qué es? PPP, HDLC, X25, FriendRelay, ATM, PPTP, ¿qué es? Claro, ahí sí el dato era fundamental. Ahora ya no es fundamental, porque ya saben que ahí, ¿qué va? Y en nuestras redes, eso es lo que pasa. Ustedes en la casa, finalmente, ¿qué tienen a nivel de capa 2? La fibra óptica del proveedor llega hasta el cajetín y de ahí sale un cable hacia el equipo inalámbrico, hacia el módem, hacia el router inalámbrico que llaman los usuarios. ¿Qué puerto es de ese cablecito? ¿A dónde va? A un puerto Ethernet. Y en las empresas, ¿a dónde? A un puerto Ethernet. O sea que en todo el mundo, ¿qué usamos? Ethernet. Por eso es que es fundamental entender los protocolos, porque eso es con lo que nos vamos a topar en la vida real. Ustedes van a la empresa y van a encontrar que ahí está el puerto Ethernet. ¿Ya? Listo. Dicho sea, de paso, Ethernet se desarrolló en marzo de 1980. Por eso el estándar es 802.3. ¿Sí? Desde el tercer mes del año 80. Yo tampoco sabía que me pusieron una vez a revisar. ¿Por qué le ponían 102.3? Le ponen 102.45, ¿no? Pero fue por eso. Ya saben que los de la IEEE son medios locos. Entonces han de haber dicho, ¿y ahora qué le ponemos? ¿Qué nombre le ponemos? Pongamos el año y el mes, y pusieron eso, 802.3. Por eso es que es del año 80. Ya, listo. Entonces, y aquí pone, bueno, reconstruye, pone la data, y aquí está el FCS, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve esto? Digamos que aquí viaja, bueno, realmente si son 4 bytes, ¿cuántos bits irían ahí, Fernanda? ¿Cuántos? Duro, ¿qué es? No ha desayunado, viéndome los ojos. Sí. James, 32, pues la tabla del 4 por 8. ¿Cuántos bits tiene un byte? ¿Cuántos bits tiene un byte? 8. Y si hay 4 bytes, ¿cuántos bits hay? 4 por 8. ¿Y por qué se demoran en responder? Fernanda, la tabla del 8. Pero, ¿sí la escucharon? ¿Alguien le escuchó a Fernanda? Es como cuando se les pregunta la edad, ¿no? ¿Y 5? Claro. 32, duro, Fernanda. Segunda carita triste. Claro. No respondió, ahí está. Tengo testigos, tengo todo este grupo de compañeros. ¿Alguien? ¿Le escuchó a alguien? Levante la mano, ¿quién escuchó? Sí, dice, pero ¿por qué le pega? Sea varón, aguante. Lo que venga, que en la casa le espera peores cosas cuando se case, si todavía no es casado. Ya vaya practicando que le van a pegar. Pues tienen que aguantar hasta... Ya, sigamos ahí. Digamos que aquí va, ya sabemos que va 32 bits ahí, ¿no? Sí. Es un campo de 4 bytes, ahí va una secuencia de 32 bits. Entonces, ¿qué hace la tarjeta de red del cliente? La tarjeta de red del cliente hace lo siguiente: coge toda la información de la cabecera de la trama, el HF, más toda la data, ¿sí? Toda esa información, ¿no? Que al final eso está llegando a nivel de la capa de enlace de datos. Esto lo envía a un chip, a un circuito integrado que tiene la tarjeta, que hace un cálculo de código de redundancia cíclica de grado 32. ¿Qué es matemáticamente un código de redundancia cíclica? Es un polinomio matemático. Sí, o sea, es un polinomio matemático de grado 32. ¿Ya? Que está implementado en hardware, en un circuito integrado dentro de la tarjeta. Entonces, toda la información, todo esto que venía, la cabecera Ethernet, que ya sabemos, ¿no? Que le hemos llamado HF, más toda la data, toda esa información se pasa a este circuito integrado. Y de ese circuito integrado, ¿qué se obtiene como resultado? Una cadena de 32 bits. ¿Sí? En nuestro caso, para el ejemplo, hemos dicho que se ha obtenido, ¿qué? 10-10. Ya sabemos que ahí son 32 bits, pero vamos a decir que es 10-10. Ese 10-10 viaja aquí, en ese FCS, aquí se pone esa secuencia, 10-10. Entonces, esto se transforma a bits, viaja por el medio, llega acá, le reconstruye, y aquí, ¿qué viene? 10-10, ¿no? Entonces, ¿qué hace la tarjeta de red del servidor? Vuelve a calcular el CRC. O sea, toma esto de aquí, la cabecera, ¿ya?
toma los datos, esa información lo manda ahora a su circuito integrado que está dentro de su tarjeta CRC y obtiene un resultado, una cadena de 32 bits. Entonces, ¿qué pasa si obtiene 10-10? Entonces él dice, voy a verificar si la trama no tuvo errores en la transmisión. Y de hecho, así es como funcionan todos los sistemas de transmisión, ¿no? Esto se calculó y verifica con lo que viene dentro del campo. ¿Es igual? En este caso, sí. Y como es igual, ¿cuál es la conclusión? La trama está íntegra. No hubo ningún cambio, ¿sí? No hubo ninguna modificación en la transmisión. Vino exactamente. La integridad, ¿qué significa? Que la información que se transmitió es la información que se recibió, sin ninguna modificación, ¿sí? Ustedes más adelante van a aprender la pirámide de la seguridad de la información y de la seguridad de las redes y de la seguridad de las telecomunicaciones. Hay tres parámetros fundamentales: confidencialidad, integridad y autenticación. Esos son los 3 parámetros fundamentales. ¿Esto qué es? Integridad. Lo que transmito es lo que se recibe. Eso se conoce como integridad, ¿ya? Entonces, si este CRC que se calculó es exactamente igual a lo que viene aquí, la conclusión es que no hubo ninguna modificación. No hubo ninguna modificación. Pero ¿qué pasa si la tarjeta del servidor calcula, ¿ya?, y llega a 10-10-11? O bueno, en este caso 10-11. ¿Compara? ¿Son iguales? No. ¿Ya? ¿Y qué hace? Ahí está el problema. No hace nada. Simplemente desecha. No avisa a la capa superior. No es que le dice, oye, capa de red, te aviso que la información que me llegó se dañó o vino ya dañada. No, no hace nada. Entonces, tiene que haber algún mecanismo, algún protocolo o alguna capa del modelo OSI, del modelo TCP/IP debe encargarse de manejar este tipo de cosas. Y para eso se utiliza el protocolo TCP. TCP, cada vez que se transmite, prende un temporizador. Así que ya hemos de ver más adelante cuánto vale ese temporizador. Digamos que vale 10 segundos. Entonces, envía la transmisión 10, 9, 8, 7, hasta que reciba la confirmación del otro lado. Sí, me llegó la información que te envié. Pero eso, ¿quién lo procesa? La capa de transporte. Pero ahí hay un problema. La capa de transporte lo hace si es que es TCP o si es QUIC, pero si es UDP, no. Entonces ahí estamos en inconvenientes cuando es un protocolo solamente con UDP. Entonces, ¿qué pasa si es un protocolo que utiliza UDP? ¿Quién se encarga de darse cuenta que la información nunca llegó? La capa de aplicación. La capa de aplicación es la que se encargaría de verificar que la información realmente nunca llegó, ¿sí?, cuando es UDP. Pero el 99% de las aplicaciones que nosotros usamos es TCP. Así es que a nivel de la capa de transporte ya sabremos que la información finalmente no llegó, ¿sí? Y se acuerdan que el tiempo es 2 veces del RTT y este tipo de cosas que ya luego analizamos. Pero ahí está el mecanismo, ¿sí? Ahora, así vino trabajando las redes 35 años, hasta que la gente que desarrolló QUIC, que fueron unos ingenieros de Google, ¿sí?, dijeron, pero ¿y por qué no? Bueno, y ahora ya tenemos toda la tecnología y hemos avanzado muchísimo, ¿por qué no hacemos que los errores se recuperen? ¿Sí? Hasta antes del protocolo QUIC, las redes solamente detectaban errores. Detectaba el error y nada más, y desechaban, o si es que venía un PDU, llegaba con errores, se desechaba. ¿Ya? Entonces ya había este procedimiento de TCP, de los temporizadores, de este tipo de cosas. Y si era UDP, no hacía nada, porque UDP tampoco hace nada. No es que UDP le avisa, simplemente ya se perdió. No, ya no llegó, ya se perdió. Entonces, ¿quién se da cuenta de que la información nunca llegó a la capa de aplicación? Entonces, en términos generales, hasta hace 35 años atrás, los que se podían dar cuenta de que se perdió la información era la capa de transporte a través del protocolo TCP o, por último, la capa de aplicación. Y tenían que volver a hacer la retransmisión. Hasta que los ingenieros en Google, que se pusieron a trabajar en este nuevo protocolo llamado QUIC, dijeron, ya tenemos la tecnología, ¿y por qué no hacer ahora recuperación de errores? Y ahora QUIC, ya no, que me estoy adelantando un poco, pero QUIC tiene una técnica llamada FEC, recuperación de errores hacia atrás, significa eso, ¿no?
Entonces, llega el segmento con errores, ¿ya? Llega el segmento con errores y él automáticamente regenera esa información y lo pasa a la capa de aplicación. Pero verán, ojo, eso es un mecanismo de la capa de transporte. ¿Qué pasa si la trama llega con errores? Lo mismo, lo que viene pasando durante 40 años. La trama se elimina y no se avisa a nadie. Entonces, ¿cómo se da cuenta la capa de transporte que la información ya no llegó? Porque ya pasó el temporizador. Pues el temporizador se puso en 0 y no hubo la confirmación. Y al no haber la confirmación, la conclusión es algo le pasó a la data y tenemos que volver a retransmitir. Ya, así funciona. ¿Está claro? Listo. Entonces, acordarse de ese. Ya, entonces vamos a suponer que esto era HF, no, esto era la data y esto era el FCS. Vamos a suponer que ya se verificaron errores y no hay ningún error. Ya, no pasó nada. Entonces, primera tarea de la capa de acceso a la red o de la capa de enlace de datos, verificar que la trama venga sin errores. O en términos generales, verificar la integridad del PDU a nivel de la capa de enlace de datos. Ya, entonces, verifica y listo. Luego, ¿qué más hace? Procesa la información que viene en la cabecera. Una vez que procesa esta información, verifica que no hay errores, quita las cabeceras, en este caso quita la cabecera de la capa de transporte de la capa de enlace de datos y quita el FCS, elimina eso, ¿no? Y este PDU lo sube a la capa superior. ¿Cuál era la capa superior? Era la capa de internet. Esto era la capa de acceso a la red, ¿no? Entonces ahora la capa de internet, ¿qué ve? Ve la cabecera de internet y ve la data, ¿no? ¿Ya? ¿Qué hace la capa de internet del servidor? Analiza toda la información que viene aquí dentro de la cabecera del protocolo, verifica que no hay errores y quita esta información. ¿Y qué más hace? Le sube a la capa de transporte. O sea que esto le envía a la capa de transporte. En la capa de transporte nuevamente llega este PDU. Aquí teníamos ahora la cabecera del protocolo TCP, ¿no? ¿Se acuerdan? Y llega la data, ya. Entonces, ¿qué hace la capa de transporte del servidor? Revisa toda la información de control de la cabecera, verifica que no haya errores, quita la cabecera y ahora finalmente esto le pasa ¿a dónde? A la capa de aplicación. Eso le pasaría a la capa de aplicación. ¿Ya? Y obviamente la solicitud va hacia acá, ¿no? Al servidor. El servidor dice, están necesitando la página web que yo tengo. ¿Ok? Entonces, ¿qué vuelve a hacer? Otra vez vuelve a enviar toda la información y regresa hasta acá. ¿Ya está claro? Ya. ¿Preguntas? Nada. Entonces no sería recomendable transportar por TCP. O sea, depende de qué es lo que quieras transportar, ¿no? Porque acuérdate las ventajas que tiene TCP. Más bien, la pregunta sería, no sería tan recomendable transportar por UDP porque no tiene ningún mecanismo de aviso o de retransmisiones. Pero la ventaja es que, ¿cuál es la razón por la que usamos UDP? Porque hay ciertas aplicaciones que tienen una tolerancia a la pérdida de la información. Por ejemplo, la voz sobre IP. ¿Sí? O por ejemplo, cuando haces un streaming. Digamos que haces un streaming. Ustedes ven un video del streaming, ¿ya? Ven un video. ¿Cuánto de la información del video es dinámico? En porcentaje. Cuando ustedes ven una película, ven todo el cuadro, ¿no? ¿Cuánto de ese cuadro que están viendo en un instante de tiempo es dinámico? Menos del 10%, probablemente el 20%. El resto es lo mismo que estaba en el segundo anterior. Entonces hay tolerancia a que se pierda. O sea, si se pierde de la parte que está estática, se pierden unas dos tramas, no hay problema, porque yo tenía lo anterior y lo puedo recuperar dentro de la capa de aplicación. ¿Sí está claro, señorito? Sí. ¿Cuándo usamos UDP? Cuando necesitamos rapidez. ¿Cuándo usamos TCP? Cuando necesitamos confiabilidad. ¿Ya? Y por eso es que ahora se intenta que se utilice QUIC en la mayoría de las aplicaciones. Porque QUIC te da por un lado rapidez y por otro lado te da confiabilidad. O sea que la conclusión final sería
Ojalá en los próximos años ya todo se transporte por Quick, ¿sí? Porque tenemos las dos funciones. ¿Está claro? Entonces, una pregunta. Dime. Entonces, para pasar de cliente a servidor tiene que pasar por los dos procedimientos, entonces. ¿Es Claro, encapsulación? porque cuando regresa, ¿qué hace? Desencapsulación. Claro, claro, claro. Ahí se llama- ¿Y él qué hace? Encapsulación. Claro. Aquí solamente hemos analizado que él le preguntó al servidor nada más. No hemos analizado cuando el servidor responde. Sería el mismo procedimiento, ¿no? Exactamente lo mismo, claro. Sí está claro, ¿no? Buena la pregunta. Ya. Sí está claro que todos los dispositivos hacen en un momento determinado encapsulación y desencapsulación. Porque cuando él responde, la información, ¿dónde empieza? En la capa de aplicación, luego baja la de transporte, baja la de internet, baja la de acceso a la red, viene por los bits, llega al cliente y él tiene que en cambio desencapsular para que finalmente el navegador pueda visualizar lo que solicitaste. Claro, como ustedes saben ahora, esa información es cuestión de segundos, probablemente décimas de segundo y ya tienen ustedes la información. Pero así funciona. ¿Sí está claro? Pregunten, preguntas. Nada. Listo. Entonces hagamos un ejercicio ahí para ir. Entonces, ejercicio. Antes de eso, les pongo por acá los tamaños de las cabeceras. TCP, UDP, ya. IP versión 6 y Ethernet. Ya. Luis, ¿cuál es el tamaño de TCP? TCP, ¿cuánto es el tamaño de la cabecera? 20. 20, no se olviden, 20, siempre 20. UDP, Sandra, 8 bytes. IP versión 4, 20. ¿Está estudiando? ¿Y ahora? IP versión 6, 40 bytes. Y Ethernet, 14 más 4, no, ya saben, 18. Pero verán aquí, tomarán atención algo. Si la pregunta es, Alexandra, ¿cuál es el tamaño de la cabecera del protocolo Ethernet? ¿Cuánto pondrías? 14. 14. Porque la cabecera vale 14 y la cola, ¿cuánto valía? 4. Sí, pero si la pregunta es, ¿cuánta información de control hay en el protocolo Ethernet? Ahí sí sería la suma de los bytes de la cabecera más la suma de los bytes del FCS o del trailer, que sería 18. Para nosotros vamos a hacer los cálculos con 18, aunque ya vamos a ver cuando tengamos energía eléctrica, vamos a ver eso. En el analizador de protocolos, cuando levante Wireshark, ustedes van a ver los 20 bytes de TCP. Ya luego vamos a aprender. De hecho, eso les toca aprenderse de memoria, cómo se distribuyen esos 20 bytes. Hay varios campos dentro de las cabeceras. Entonces hay que aprenderse de memoria. ¿Por qué de memoria? Cuando van al trabajo, cuando van a la vida real, tienen un problema de la red. ¿Cómo saben dónde está el problema? ¿Cómo saben si el problema es en la cabecera de TCP, en la cabecera de UDP, en la cabecera de IP versión 4, en la cabecera de IP versión 6? Y además, bueno, parece que es en IP, pero ¿dónde está el problema? Yo debo saber exactamente qué valores debería tener cada uno de los campos, ¿no es cierto? Para poder dar una solución. Por eso es que es fundamental, no es importante para ustedes, es fundamental que se recuerden, que sepan de memoria la función y el tamaño de cada uno de los campos. Pero ahora, por ahora no vamos a, todavía no vemos eso. Por ahora vamos a solamente recordar esos valores. 20 TCP, 8 UDP, 20 IP versión 4, 40 IP versión 6 y 18 Ethernet. Ya entonces... ¿En IP versión 4 únicamente utilizamos los 20? ¿O Sí. ¿Cuándo usamos los 60? Ese me pregunto. Por eso, pero ¿cuándo usamos los 60? Cuando el campo de las opciones. Entonces, ¿es común utilizar el campo de las opciones, Fernanda? No. De hecho, el campo de las opciones se definió, dijo, vamos algún rato para los ingenieros de la Politécnica cuando puedan usar. Nunca llegaron a usar. Y ahí está. Por eso normalmente es 20, ¿no?
De hecho, eso se intentó darle algún uso, pero al final nunca, en la práctica nunca se utilizó. De hecho, hagamos de más interesante. Ya me aburrí de los ejercicios simples. ¿Cómo que no? Sí. Pues vamos a llamarle esto LAN 1. Ahí habrá usuarios, ¿no? R1, R2, R3, R4. Y digamos que ya. Entonces, supongamos que tengo esa pequeña red ahí. Hay estos routers que están interconectados, conectan diferentes partes de la empresa. Ya. En cada una de las agencias o de las oficinas, como lo quieran llamar, hay una red LAN. Pero vamos a poner ahí el número de usuarios. Y a nivel de la oficina central o del data center hay 3 servidores: S1, S2 y S3. Ya. La LAN 1 tiene 20 usuarios, la LAN 2 tiene 10 usuarios y la LAN 3 tiene 9 usuarios. Ya. Sí, digamos eso. En la LAN 1 hay 20 usuarios, en la LAN 12 hay 10 usuarios y en la LAN 3 hay 9 usuarios. Entonces, suponiendo ya, que los usuarios de las LAN se conectan simultáneamente a todas las aplicaciones, en la vida real eso no es muy común, ¿no? Porque o yo me conecto a la página web, o yo me conecto al servicio de correo electrónico, o yo me conecto al servicio de transferencia de archivos, lo que sea. Pero vamos a suponer ahora que los usuarios en algún determinado momento se conectan simultáneamente al servicio de los 3 servidores, S3, S1 y S2. Porque por ahora no nos interesa saber qué servicio es. Lo que sí necesitamos saber es que el servidor 3 se transporta en TCP, la información del servidor 3 se transporta en TCP, la información del servidor 1 se transporta en UDP y la información del servidor 2 también se transporta en TCP. ¿Ya? Y cuando un cliente de cualquiera de las redes, ¿no? Ya sea L1, L2 y L3, consulta al servidor 1, a cualquier LAN 1 al servidor 1, esa consulta genera un flujo de datos a nivel de la capa de aplicación, vamos a suponer de 12 kilobits kbps. Digamos que se genera un flujo de datos de 12 kbps. Cuando cualquier usuario de cualquiera de las LAN, ¿no? Tampoco es común. Tampoco es común porque el comportamiento depende de algunas cosas. Entonces, ya hemos de ir haciendo problemas más complicados en los que cada LAN tiene su propio comportamiento. O sea, que para cuando la LAN 1 se conecte al servidor 1, un flujo. Cuando los usuarios de la LAN 2 se conecten al servidor 2, otro flujo diferente, igual, mayor, menor, no importa. Ahora vamos a decir que todos un solo flujo. Ya saben que el papel aguanta todo realmente. Entonces, esto es un caso que probablemente nunca se llegue a dar en la vida real, porque el comportamiento es diferente. De hecho, ustedes en la casa, lo que tú consumes de tasa de transmisión no es lo que te consume tu familiar que está en el televisor, o tu otro familiar que esté en la tablet, o tu hermano que está trabajando en el proyecto de la tesis, que está conectado a internet. Cada uno genera su propio tamaño de flujo. ¿Ya? Acordaránse que la comunicación siempre se da entre los clientes hacia los servidores, y luego los servidores van a responder, ¿no? Van a responder los servidores hacia los clientes. Entonces, cuando el servidor 1 responde las peticiones de cualquier usuario de la LAN, va a generar un flujo de 30 kbps. Acordaránse, condición, estos flujos se están midiendo a nivel de la capa de aplicación. ¿Ya? Entonces, listo. Lo mismo para el resto de servicios, ¿no? LAN N al servidor 2
servidor 2 a la LAN N. Y LAN N, servidor 3, y el servidor 3 a la LAN N. Ya. Pues digamos que aquí se genera un flujo de 8 kbps, todo está en kbps. Esto es de 40 kbps, esto es de 20 kbps y esto es, no sé qué se me ocurre, 120 kbps. Ahí está. Listo. ¿Qué más necesitamos? Ya. Suponiendo que todos los enlaces de comunicaciones, o sea, el enlace entre R1 y R2, el enlace entre R2 y R3, y el enlace entre R3 y R4 es de 120 megabits, ¿sí? O sea, que ustedes tienen contratado, la empresa tiene contratado un canal de comunicación de 120 megabits. Necesito determinar ya la tasa de utilización de los enlaces de comunicación. Eso es lo que necesito. O sea, de este canal de comunicación, de los 120 megabits, en porcentaje, ¿cuánto estoy utilizando? De este canal de comunicación que ya sabemos que tiene 120 megabits, de esos 120 megabits, ¿cuánto realmente estoy utilizando en porcentaje? El 10%, el 14%, el 1%. Listo. Ya, más al lado. Así. Ya, entonces, a ver, vamos ahí. Recuérdense que la tasa de utilización tiene que... ¿Qué necesito yo para determinar la tasa de utilización de este canal de comunicación? Entonces, el canal de comunicación tiene una tasa de transmisión nominal, que es esto, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que había el bandwidth y había el throughput, ¿no? Lo llaman el THR. ¿Qué era el bandwidth? La tasa de transmisión total, nominal, lo que soportaría. ¿Y qué era el throughput? Lo que voy a medir. ¿Cuánto tráfico realmente, cuánto de esos 120 megabits, cuánto realmente estoy utilizando? Entonces, ¿qué necesito llegar a determinar? El throughput, ¿no? Entonces, yo para determinar el porcentaje de utilización o la tasa de utilización, o como lo quieran llamar, digamos la tasa de utilización, necesito saber cuánto tráfico tengo aquí, cuántos datos tengo aquí, cuánta información tengo ahí en bits, y dividir para la tasa nominal o para el ancho de banda. ¿Sí? Y con eso ya sabría cuál es el porcentaje, ¿no? ¿Sí? Y obviamente por 100 y tipo de cosas. Pues necesito saber cuánto tráfico estoy transmitiendo por cada uno de los enlaces. Ya, primero eso. Ahora, hemos dicho que la información se mide en bits. Perdón, en bytes. La tasa de transmisión en bits. Entonces, esos flujos están en bits. ¿Qué nos tocaría hacer? Pasarles a bytes. Ya, entonces, eso estamos hablando de ¿cuánto? De 12.000 bits. Eso estamos hablando de 30.000 bits. Ya, esto estamos hablando de 8.000 bits. Esto estamos hablando de 40.000 bits. Y así, ¿no? 20.000 y 120.000. Ya. Entonces, ¿cómo hacemos para transformar de bits a bytes? Dividimos para 8. Entonces, dividan 12.000 para 8. Y vean cuánto nos sale. ¿Cuánto sale? 1500. Eso, aquí salió 1500. ¿En el otro cuánto sale? 1000 debe salir, ¿no? Sí, ¿no? No, el primero es 1500, sí. El de arriba, El de 12.000. Ah, me caí. 1500, este es 1000. Claro, porque es 8000. 8000 para 8.
Claro. El segundo es 3.750. Eso, el segundo es 3.750 y así, ¿no? Este será a 5.000. 5.000, ¿no? Este será... Ya, vean ahí. 2.500 en el de 20. Aquí 2.500 y aquí 120.000, 25.000 ¿eh? No, 15.000. Aquí 15.000. Ya, 15.000 bytes. Ya, listo. Ahora, hay que acordarse cómo funciona el tema de la encapsulación, porque finalmente por aquí viajan ya los bits, ¿no? O sea, entonces, por eso es que era importante saber en qué se transporta cada una de las aplicaciones. Nos vamos con la información, vamos, calculemos para el servidor, para el S1, ¿no? Veamos. El S1, el servidor S1. Veamos el tráfico desde la LAN 1, vamos ahí. LAN 1 al servidor 1, ¿no? S1. El tráfico de la LAN 1, el tráfico de la LAN 2 y el tráfico de la LAN 3. Ya. Entonces, al servidor 1, el tráfico desde la LAN o desde cualquier usuario de la LAN al servidor está generando un PDU de 1500 bytes a nivel de la capa de aplicación. El servidor 1, ¿en qué se transportaba? En UDP. Ahí dice, ¿no? En UDP. Ya. Entonces, acordaránse que de la capa de aplicación baja la capa de transporte, de la capa de transporte baja la capa de internet y de la capa de internet baja la capa de enlace de datos, ¿no? O acceso a las redes. Ya. No hemos dicho si es de IPv4 y IPv6, toca hacer el cálculo para los dos. Claro, no sabemos. Claro. ¿En dónde dice ahí IPv4 y IPv6? Claro. Entonces, veamos, analicemos para el caso de IPv4 y luego para el caso de IPv6. Ya. Entonces, un PDU que está en la capa de aplicación de 1500 bytes, cuando llega a la capa de acceso a la red, si en la capa de internet tiene IPv4, ¿cuánto sería el tamaño? 1546, ¿no? Sí. Y en IPv6 sería 1566, ¿no? Sí. ¿De dónde salió ese 46? 1500 ya está claro. Ya. ¿Dónde salió ese 46? De la suma de las cabeceras. 8 bytes de UDP, 20 bytes de IPv4 y 18 bytes de Ethernet. 18 más 8, 26, más 20, 46. Ahí está. No hay por dónde perderse. ¿Ya? En IPv6, 8 de UDP, 18 de Ethernet, 26, más 40, 66. Entonces ya tengo claro que el PDU que se midió a nivel de la capa de aplicación como 1500, cuando llegó a la capa de acceso a la red, ¿sí? O a la capa de enlace de datos, como lo quieran llamar, ese PDU de 1500 se transformó en un PDU de ¿cuánto? 1546 para el caso de IPv4 y 1566 para el caso de IPv6. ¿Está claro? Sí, todos. Ya, listo. Vamos con la LAN 2. Lo mismo, ¿no? La LAN 2 generaba uno de 1000, ¿no? Ya, entonces... no, estamos mal. Porque eso es para la otra aplicación. De hecho, la LAN 2 es exactamente lo mismo. Porque dijimos de que de cualquier LAN al servidor 1, 1500. Claro. O sea que esto ya es exactamente lo mismo, ¿no? Ya el cálculo se hizo facilísimo. 1546 y 1566. Y para la LAN 3, lo mismo. ¿Sí? ¿Por qué lo mismo? Porque estamos diciendo que cualquier LAN al servidor 1 genera este tamaño de PDU a nivel de la capa de aplicación. ¿Ya? 1546 y 1566. Vuelvo y repito, chicos, esto no es normal, porque significaría que todas las redes LAN de la empresa generan el mismo tamaño de información, cosa que no es verdad. Pero para el primer ejercicio, este es el primero de muchos que vendrán. Entonces, para el primer ejercicio, díganme, pregunten. ¿Todo claro? No, yo se me confundí un poco en el IPv4. ¿Qué pasa con el IPv4? El 1500 sí sale de lo que es ajá, pero yo las... Es que IPv4, ¿cuál es el tamaño de IPv4? La cabecera. La cabecera. ¿Cuánto es el tamaño? 20. 20.
Sí, perfecto. Y de la cabecera de IPv4, ¿dónde debe bajar? Hacia Ethernet, ¿no? 20 más 18, ¿cuánto es? Ah, y siempre va bajando. Encapsulación. Y va sumando todas Claro, y las... viaja al otro lado, ¿no? Ahí tienen. Claro, ¿no? A ver. Porque la desencapsulación, ¿dónde se hace? Verán que la desencapsulación no viaja en el medio. ¿Qué viaja en el medio? Los campos adicionales nomás. Eso viaja. ¿Dónde se hace la desencapsulación? Cuando llega la información a la tarjeta hacia arriba, pero no en el medio. Cuando transmite el servidor, nuevamente, ¿no? El servidor hace encapsulación para responder y toda la información adicional viaja o no viaja por el medio. Claro. Llega a la tarjeta del cliente y del cliente va sacando la información hasta que le ponen la capa de aplicación. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Ninguna? ¿Todo claro? Ya, listo. Continuemos. O sea que esto ya estaba ahí, facilísimo. Pero esto es de la LAN 1 al servidor. ¿Qué me falta analizar? Las respuestas del servidor a la LAN 1. Ya, entonces, lo mismo, ¿no? Vamos a ponerle de... ¿Con cuánto respondió? Con 3750, ¿no? Sí. 3750 más 46. 3796, ¿no? 3796. ¿Sí está claro? Todos. No se me perderán. Regresarán al camino del bien. ¿Cuál es el tamaño del PDU con el que responde el servidor hacia los clientes de la LAN? Dijimos que era 50, pero está medido en la capa de aplicación, ¿verdad? Y otra vez tiene que bajar hasta la capa de enlace de datos. Entonces, ¿por dónde pasa? Por la capa de transporte. ¿Qué protocolo usamos en la capa de transporte? Ya dijimos aquí, ¿no? Al servidor 1, UDP. Por eso era 8. ¿De ahí a dónde baja? A la capa de red. O a la capa de internet. ¿Qué protocolo ahí tenemos? Dos protocolos posibles. IPv4 con 20 bytes o IPv6 con 40 bytes. 8 más 20, 28. 8 más 40, 48. Ya estamos en la capa de internet. ¿De ahí a dónde vamos? A la capa de acceso a la red. ¿Qué protocolo tenemos ahí? Ethernet. ¿Cuál es el tamaño de la información de control en Ethernet? 18. Con IPv4 venía 28. Más 18, 46. Con IPv6 venía 48. Más 18, 66. Sí. No hay por dónde perderse. Es 3750 más 46. En mis tiempos, 3796. No sé ustedes ahora. Como sumen. Como son ingenieros de calculadora, se les quita la calculadora. Chao. ¿Ya? Con IPv6, ¿cuánto sale? ¿Cuánto? Eso, exactamente. 3816. ¿Sí ven? Facilito. No sé por qué pierdo. Facilito. ¿Ya? ¿Sí o no, Luis? Porque este es de juego, ¿no es cierto? De verdad que no lo he tomado, ahora sí lo voy a tomar. Secar el enlace, busque el otro campo. Balanceo de carga, ¿cómo que no? No, dice. Si el próximo semestre igual les toca hacer eso. Y aquí sería 3796 y 3816. ¿Ya? Ya tenemos definido los tamaños de los PDUs a nivel de la LAN 1 hacia el servidor 1, LAN 1, LAN 2, LAN 3 hacia el servidor 1 y respuestas de la LAN 1, LAN 2 y LAN 3, no, más bien, respuestas del servidor 1 a la LAN 1, LAN 2 y LAN 3. ¿Ya? ¿No incluye Esto ya borro, ¿no? los usuarios? De la LAN 1 ya tenemos hecho el cálculo. ¿Qué me faltaría? LAN 2, da lo mismo, ¿no? Sería 1000 más 46, 1046. 1000 más 66, 1066. 5000 más 46, ya. Matemática de tercer grado. Cuarto grado ahora ya. Primer grado con la época ganada. Corazones de arquitas. Primer grado. Sumas de eso, nada más. Para el servidor 1. Para el servidor 1. Ya. Luego tocaría hacer para el servidor 2 y así sustantivamente. Ya, listo. Entonces ahora, esto es lo que generaría un usuario dentro de la LAN 1.
Para saber cuánto tráfico genera la LAN 1, ¿qué deberíamos hacer? Multiplicar por el número de usuarios. Ya, entonces, vamos a poner, ¿no es cierto?, para la LAN 1. La LAN 1 tendría el tráfico desde la LAN 1 hacia el servidor 1 y el tráfico del servidor 1 hacia la LAN 1. Entonces, la LAN 1 generaba una petición o una solicitud de ¿cuánto? Con IP versión 4, 1546. Con IP versión 6, 1566. ¿Ya? ¿Cuántos usuarios hay en la LAN 1? 20. O sea que sería aquí por 20. Y acá sería por 20. Listo. Ya. Las peticiones de la LAN 1 hacia el servidor 1. Las peticiones de la LAN 1 hacia el servidor, perdón, desde el servidor 1 hacia la LAN 1. ¿Cuánto sería? Más, ¿no? Claro. Ya, más. ¿Cuánto sería? 3.396. ¿Por cuánto? ¿Cuántos usuarios hicieron la petición? ¿Cuántos hicieron la petición? 20. ¿A cuántos debería responder el servidor? Obvio. A 20. Claro. Imagínense que responda a 10. ¿Pasa en la vida real? Claro que pasa esas cosas. Entonces, ustedes ahí se van dando cuenta, a ver, un ratito. ¿Cómo que le respondes a 10? Entonces ahí puede ser que esté sobrecargado el servidor, que algo está pasando, que no están llegando las respuestas. Lo ideal es que si te pregunta si al servidor le llegan peticiones de 100 usuarios, ¿a quién debe responder? A los 100 usuarios, obviamente. ¿Ya? En el otro caso de IP versión 6, ¿cuánto era? 3.816 por 20. Ya, listo. Vean esto, ¿cuánto sale? Ahí es esa multiplicación, ¿no? 106.840. Ya, bueno, no me alcanza la pizarra, ustedes ahí, con la calculadora. Pero eso es de la LAN 1 al servidor 1. Ahora, ¿qué me falta? De la LAN 1 al servidor 2. ¿Sí? La LAN 1 se conectaba al servidor 1, al servidor 2 y al servidor 3. Estoy analizando primero LAN 1, luego voy con LAN 2 y luego voy con LAN 3. ¿Está claro? Entonces, ¿cuánto es el tráfico ahora de la LAN 1? Esto es de la LAN 1 al servidor 1. Analicemos ahora la LAN 1 al servidor 2. ¿Cuánto era? ¿Cuánto generaba cada usuario? Verán que el servidor 2 se transporta en TCP. ¿Cuánto generaba, Fernanda? ¿En cuál? Hacia el servidor 2, ¿cuál era el tamaño? ¿1000 era no? 1000. O sea, que sería 1058. ¿1058 o 1046? ¿Por qué 1058? Exactamente, porque es TCP, no es UDP. Al servidor 1 era UDP. ¿Al servidor cuánto es? ¿Al servidor 2 qué es? TCP. ¿Cuál es el tamaño de los campos de control en TCP? 20. 20 más 20 de IP, 40. Más 18 de Ethernet. Y si es IP versión 6, 20 más 20, perdón, 20 más 40, 60. Más 18, ya. Entonces, 1058, ¿por cuántos usuarios tenía la LAN 1? 20, ¿no? 20, ¿no? Ya. 20, estamos en la LAN 1. No he analizado LAN 2 y LAN 3, LAN 1 nomás estoy ahí. Por eso hay que estar concentraditos, ¿no? Verán que ahora hemos dicho que toditos generan lo mismo, no es verdad. Yo les he pasado unas 3 hojas de matrices, ahí está, ¿qué es lo que realmente genera? Porque no es que generan todos igualitos al mismo tiempo, pues. Claro, el uno tal vez genera en los primeros 5 minutos, el otro genera en la primera media hora, no sé, y de hecho nos podríamos llegar a complicar tanto de llegar a determinar cuál es la probabilidad de que en un minuto todos los usuarios se conecten a la red. ¿Ya? Pero bueno, no vamos a llegar a eso, pero se puede hacer. Ya, 1058 más 20. Eso es el tráfico de ida hacia el servidor 2. ¿Cuál es el tráfico de respuesta? Lo que el servidor 2 me responde. ¿Cuánto salió, Fernanda, por favor? 3.700 era, no. 5.000 era, ¿no? Entonces, sería 5.058, ¿no? Por 20. ¿Ya? Esto sería para IP versión 4. Para IP versión 6 sería 1078 por 20 más 5078 por 20.
¿Sí o no? ¿Estamos? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas hasta ahí? Dime. Los usuarios de la LAN 2 solo son 10. Sí, pero no estamos analizando LAN 2, LAN 1 al servidor 2. Sí, James. ¿Qué nos toca después? LAN 2, servidor 1, LAN 2, servidor 2, LAN 2, servidor 3. Aquí todavía no terminamos la LAN 1. ¿Qué comunicación más falta? La LAN 1 con el servidor 3. ¿Cuánto generaba la LAN 1 al servidor 3? En la ida. Ya, o sea que sería 2558 para IP versión 4. ¿Por cuántos usuarios? Por 20. Eso no ha cambiado. El número de usuarios no ha cambiado. Pero verán que estamos asumiendo que todos los usuarios se conectan a todas las aplicaciones. Eso no es verdad. Porque en la vida real puede ser que de los 20 usuarios, 5 se conectan a la una aplicación, 10 se conectan a la otra aplicación y 15 se conectan a la otra aplicación. ¿Qué no puede pasar? Y tendrán cuidado, ahí puede ser un distractor en los ejercicios, ¿no? ¿Qué no puede pasar? Que la LAN tenga 50 usuarios y haya un dato de que hay 60 usuarios que se conectan. No puede pasar eso. Si la LAN tiene 50, ¿cuál sería el número máximo de usuarios que se conectarían? 50. No podrían ser más de 50. Ya. Y más el tráfico de regreso del servidor. 150.000. O sea, sería 150.058. No, es de... Ah, ya, entonces sería 15.058, ¿no? 15.058 por 20. Ya. Para IP versión 4. Para IP versión 6. 2.578 por 20 más 15.078 por 20. Sí. ¿Sí estamos todos? Ya, listo. Entonces, vayamos viendo. En el enlace R1, R2, ¿qué tráfico hay? El tráfico de toda la LAN 1 hacia los servidores y el regreso de los servidores hacia la LAN 1, ¿sí o no? Sí. Aquí, o sea que en este enlace, solamente LAN 1. Analicemos en este enlace. En este enlace, ¿qué sería? Todo el tráfico de la LAN 1, porque por aquí tiene que pasar, obviamente, ¿no? O sea que aquí sería todo el tráfico de la LAN 1 más todo el tráfico que genera de la LAN 2. Verán que el tráfico no viene a la LAN 1, de la LAN 2 a la LAN 1 no hay tráfico, porque ¿a dónde va el tráfico? ¿A dónde van las peticiones? A los servidores. Entonces la LAN 2 debería tomar este camino, ¿no? Y de regreso debería tomar este camino. O sea que aquí, ¿qué sería? Todo el tráfico de la LAN 1 más todo el tráfico de la LAN 2. ¿Está claro? Sí. Y en este enlace ya está obvio. Ya es obvio, ¿no? Eso ya ni siquiera debería explicarse. Aquí, ¿qué tengo yo? Lo que viene de la LAN 1, lo que viene de Miami, ¿qué más? Lo que viene de Guayaquil, de la LAN 2, y lo que viene de la LAN 3, ¿no? Porque para la LAN 3, ¿qué camino toma para llegar a los servidores de la LAN 3? Toma este camino, ¿no? Claro. ¿Y cuál es el camino de regreso? Ya, o sea que por aquí sería todo el tráfico de la LAN 1, más todo el tráfico de la LAN 2, más todo el tráfico de la LAN 3. En bytes, multiplicado por 8 y dividido para la tasa de transmisión. El resto les queda de deber. Entonces, veamos cuánto sale aquí la tasa de utilización. Sería la suma de este valor, más este valor, más este valor. Para IP versión 4 sería la suma de este valor, más este valor y más este valor. Sí. Ya, ¿cuánto sale para IP versión 4? Nos vamos a poner por acá, pongamos ahora. Vamos a poner ahí. LAN 1, IP versión 4. ¿Cuánto sale de total? Fernando. Total. Claro, la suma de todo el tráfico hacia y desde el servidor 1, todo el tráfico hacia y desde el servidor 2, y todo el tráfico de hacia y desde el servidor 3, con IP versión 4. 581.480. Para IP versión 4. ¿Y para IP versión 6? Ahí verificarán, no estoy haciendo yo, están haciendo ustedes. No es que desconfíe de ti, pero no sé, pues, o sea, no estoy haciendo. O sea, yo puedo decir si sale ese valor cuando yo estoy haciendo en la calculadora.
Y si me equivoco, usted dice, no, no es verdad, es otro valor. El otro 583.880. 583.880, ¿no? Bytes, acordaránse de eso, bytes. Ya. Entonces, tasa de utilización. ¿Cómo calculo la tasa de utilización? Esto está en bytes, multiplico por 8 para pasarle a bits. Y divido para la tasa nominal que era 120 millones de bits. ¿Sí? Megabits. ¿Cuánto sale? 581.480 por 8 dividido para 120 millones y multiplicado por 100 para sacar en tasa de porcentaje. En porcentaje. ¿Cuánto sale, Luis? 3.87. Ya. En mi versión 4, 3,87%. Acordaránse los ejercicios, por favor, con 2 decimales. No les puede variar. Entonces 88. Bueno, ahí ustedes ya. 88, aproximando el segundo decimal. Verán que, así como las notas, vamos a hacer los ejercicios con 2 decimales. ¿Sí? Ayude, pero me faltó uno. Es que no les puede fallar, tiene que ser exacto. Eso no puede fallar. Aquí puede fallar, ¿no? ¿Por qué en la vida real no puede fallar? Esto es plata. Las empresas pagan por los enlaces de comunicaciones. Supongamos que cada enlace vale $1 nomás ya. Vamos a suponer que cada megabit del enlace que contrató la empresa vale $1. ¿Cuánto está pagando por este enlace la empresa? $120. Y por este, $120. Y por este, 120. Al mes, ¿cuánto paga? $360. Y al año, ¿cuánto paga? Multiplique. O sea que eso es plata. Si usted hace un mal cálculo, finalmente, ¿en qué termina? En que la empresa va a ganar o va a perder, dependiendo de cómo hagan la ingeniería del proyecto. ¿Cuánto salía para IP versión 6? No varía mucho, ¿no? No, 0.01. Ya, ahí está. Eso es para la LAN 1. Lo mismo hay que hacer, por favor, para la LAN 2. Luego hay que hacer para la LAN 3. Y ya saben que está bueno. Pero verán, o sea, este es del primer ejercicio. Así todos dicen. Así el del examen de recuperación. Pero vean, ahí hay un solo camino. ¿Qué pasa si el enlace entre el R2 y R3 se cae? Se acabó todo. Chao la red. Chao la red, chao el ingeniero. Claro, imagínense que en una empresa les pasa eso. Ingeniera, no, ingeniera Sandra acaba de ser ascendida a la otra empresa. Pase por contabilidad llevando la fonda de caramelos. Muchas gracias. Ha sido un gusto tenerle dentro de nuestro grupo de trabajo. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Redundancia. Ya hemos de ir analizando. Redundancia. ¿Está claro? ¿Preguntas? ¿Listos para las evaluaciones? Ya vamos a empezar. Para la tasa de utilización, ¿cuántos ¿Decimales? 2. ¿Con redondeo? Claro, redondeo siempre, ¿no? En la nota también es decir, redondee el segundo a decimal. Lo mismo. Digamos que tengas 3.178. ¿Cuánto tienes? 3,18, ¿no? O te pongo 3,17. 4, dice, no. Sí, dividido para... Negado. Listo, chicos, nos vemos mañana. Mañana continuamos. Por favor, cuando tengan en la casa energía, revisen el material de la capa de aplicación. Para mañana hacerlo rapidito y también hacer más ejercicios. Es la teoría de la capa de aplicación. Mañana vamos a hacer, creo que una media hora, 20 minutos. El resumen de la capa de aplicación. Y hacemos ahí otros ejercicios. Ahora les di en flujo. Normalmente se les da el tamaño del PDU que se mide a nivel de la capa de aplicación, que ya está en bytes. Ahí ya no habría que hacer esa transformación. Pero ahora hemos puesto. ¿Sí? ¿Está claro? Está bien, claro. Cuidado.